Buenas noches nuevamente. Eh, Gracias por quedarse hasta el final. Bueno, tenemos como última actividad una pequeña mesa redonda en la que vamos a tener unas preguntas que en realidad son en un tono más informal, un poco porque también estamos en la Universidad Católica y creo aquí no fue tan conocida la profesora, la doctora Alicia Guamantinco. Entonces creo que es un momento y un espacio propicio para que la conozcan un poco más a través de nuestros panelistas que han interactuado con ella en diversas facetas y momentos de su vida durante los últimos probablemente 20 años que ella estuvo dedicada de lleno a la enseñanza y la investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También me parece que es un bonito gesto hablar de la profesora que estuvo dedicada a la Universidad de San Marcos en este espacio y creo que puede ser otro guiño, otro, digamos, momento de conexión entre los departamentos de geografía de San Marcos y de la Universidad Católica, como hemos tenido ya otros, digamos, gestos similares en este seminario, porque esa era parte de nuestra intención. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta de 3 y en el orden puede ser comenzando por usted, profesora Evelyn. La primera pregunta es, ¿cómo conocieron a la doctora Alicia Guamantinco? ¿Cómo conoció a la doctora Alicia Guamantinco? ¿En qué momento de su vida y en qué faceta? Entonces, tenemos unos 25 minutos. Yo voy a pedir que sean respuestas breves, como unos 5 minutos, eh, por favor. Adelante, Belín. ¿Funciona? Sí. Sí. Bueno, buenas noches a todas y todos. Buenas noches y bueno, muchas gracias José Manuel por invitarme a participar en esa mesa. Me acuerdo muy bien de cómo nos conocimos con Alicia, no podría decir la fecha, pero hace probablemente hace un cuarto de siglo, 20 años tal vez. Y fue un día en que yo estaba dando una conferencia, me parece que, sí, estoy segura, en la Alianza Francesa, aquí en Lima. Y después de la conferencia, Alicia se me acercó, se presentó, me dijo ese que era geógrafa, y empezamos a charlar. Y fue un momento de encuentro, así como esos momentos donde inmediatamente uno siente que se va a llevar bien con una persona y que ya comparte un montón perdón, ya, ok, gracias. Y que de inmediato ese uno siente que con esa persona va a tener mucho que compartir. Y efectivamente fue así porque de ese momento, casi de inmediato, empezamos a trabajar mucho juntas y apreciándonos, creo, ese mutuamente. Y de repente habrá la oportunidad para contar un poco más de lo que siguió entonces en la fase siguiente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Doctora Carlota Casalino, por favor. Yo también quiero agradecer a la asociación que han organizado y a este evento. Es bien interesante haber estado estos 2 días acompañándolos. Yo conocí a Alicia también a principios de siglo. Da la casualidad que ella entró a la Universidad de Itarcua el año ahora sí, ¿se escucha más? Ya. En que yo entré a la universidad a estudiar, o sea, ingresé a empezar a estudiar historia, ella empezaba a ser docente, pero no la conocí en ese momento, sino a principios de este siglo, a través del profesor Manuel Valladares, Manuel Burga, Jorge Silva, Mercedes Giesecke, Cristina Flores. Estoy hablando de profesores de distintas disciplinas, porque ella tenía esa vocación de diálogo interdisciplinario y teníamos como proyecto pensar en una mejor facultad, mejor escuelas, mejor universidad y, por qué no, también mejor sociedad. En esa visión de conjunto de pensar, imaginarnos la universidad, la facultad y nuestras escuelas, es que nos juntamos y después logramos ya recientemente, bueno, hasta el año 23, empezamos a investigar juntas en los grupos de investigación. Muchas gracias. Y Camila, finalmente, por favor.
Ok, muchas gracias, José Manuel. Igualmente saludarlos a todos y a todas por estar presentes en este seminario. Yo que soy parte de la asociación, del grupo que ha organizado este evento, que más allá de las ponencias, de todos los trabajos y los casos que han podido escuchar, es un espacio para que nos conozcan. Porque este espacio, como ya lo comentó José Manuel, fue creado a raíz del deceso de la profesora Alicia, ¿no? Y nosotros que hemos sido sus alumnos, también hemos sido parte, creando un lazos de amistad, compartiendo, más allá de las aulas, espacios quizás familiares con la profesora. Quizás algunos recuerdan que la profesora todas las navidades hacía una cena y nos enviaban nuestros correos, y eso era un momento muy agradable por la consideración que tenía la profesora Alicia hacia nosotros. Y bueno, yo la conocí a la profesora Alicia en el 2012, cuando ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela de Geografía. Fue mi profesora en Geografía Humana en el segundo ciclo de la carrera. Y bueno, creo que todas las que conocen a la profesora saben que tenía un carácter muy, ¿cómo se le podría decir? Quizás algunos exigente, era una profesora muy exigente que desde el primer curso que llevábamos con ella te exigía un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación muchas veces se tenía que ir a campo y eran como que los primeros indicios de nosotros como estudiantes en un primer año de la Escuela de Geografía, iniciando la universidad, ir a campo, buscar nuestro tema, nuestro caso, y que a veces quizás algunos sentían algunas dificultades, pero a veces sentíamos que realmente era la mejor manera de cómo nosotros podíamos ir aprendiendo y cómo ir realmente valorando la carrera que habíamos elegido en la universidad. Después de algunos años, en el 2016, fue cuando yo fui secretaria general del Centro de Estudiantes de Geografía. Seguro la profesora Carlota me recuerda un poco, y en ese momento la profesora Alicia asumió también como directora de la Escuela de Geografía, ¿no? Pero al asumir ese espacio en ese momento, en ese contexto, fue muy, ¿cómo podríamos? Tenía mucha dificultad porque veníamos de un espacio que había sido gestionado por otros docentes que quizás no compartían los mismos valores que la profesora Alicia, como ya lo comentó la profesora Carlota, del bien común, que eso era el espíritu de la profesora como docente y como persona. Creo que podría iniciar así. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Camila. Y gracias a las tres por compartir ese momento de cómo conocieron a la profesora con todos nosotros. La siguiente pregunta tiene que ver más bien con el rol y el aporte, ya sea científico, educativo, social, que tuvo Alicia Huamantinco en la Universidad de San Marcos y en la academia en general, o en el espacio donde ustedes más la conocieron, ¿no? Entonces, creo que podemos volver en el mismo orden, Evelyn. Es una pregunta amplia, en realidad, en este caso, y solamente cuando quisiera recordar entonces algunos aspectos de cómo Alicia trabajaba y qué cosa aportaba, las cosas que aportaba en nuestro trabajo conjunto. Bueno, se acaba de recordar cómo era como profesora, y creo que uno de los aspectos fue justamente su dedicación para la enseñanza, para el trabajo con los estudiantes, y otro aspecto también que ya se recordó es el trabajo de campo. Entonces voy a empezar por esos dos aspectos. En lo que es en la enseñanza, tuvimos la oportunidad de compartir en realidad bastante. Estuvimos con varios colegas participando en la enseñanza en la San Marcos, en la maestría, y eso fue gracias a Alicia, que nos instó prácticamente a compartir esos momentos de enseñanza, y nos permitió pensar en cómo organizar esa participación. Y Alicia no solamente nos dijo, bueno, por favor, vengan a participar en la enseñanza en la maestría, sino que también ella estaba todo el tiempo con nosotros, nos recibía, pero no solamente nos recibía,
ella misma participaba en todo el proceso de enseñanza, en todo el proceso de discusión sobre qué íbamos a enseñar, qué cosa era interesante, qué cosa podíamos aportar nosotros, qué cosa iba a ser complementario con lo que ella misma hacía. Y entonces yo la recuerdo mucho por esa exigencia también que tenía en su voluntad permanente de aportar todo lo que se podía aportar a los estudiantes. Eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que compartimos muchos momentos en el campo, en diversas investigaciones que compartimos. Y bueno, Alicia, creo que teníamos enfoques similares, pero Alicia se conocía muy bien las instituciones, se había trabajado también en temas de planificación y sabía muy bien cómo intercambiar con las personas que trabajaban en instituciones del Estado, instituciones públicas, y eso era un aspecto en particular de su acercamiento al trabajo de campo, que era muy útil porque realmente conocía muy bien esos aspectos. Pero también nos pasamos muchísimo tiempo caminando por todas partes, en el campo en particular, pero también en Jicamarca, por ejemplo, en la parte urbana. Y Alicia era también muy valiosa, nunca abandonaba la idea de lograr los objetivos que nos habíamos fijado. Me acuerdo de un par de anécdotas, una vez donde ella se accidentó desgraciadamente cayéndose, pero siguió trabajando hasta el final de las jornadas que nos habíamos propuesto. Y si no mal me acuerdo, luego me dijo que en realidad se había fracturado el brazo, pero hizo todo el trabajo de campo sin quejarse. Y seguimos haciendo el trabajo de campo, nada más fuimos un ratito a la posada de salud y eso fue todo. Y también otros momentos, bueno, diversos momentos. Ese ejemplo creo que es suficiente para parte de su energía, de su voluntad de llegar al final de los objetivos que nos habíamos planteado. Y finalmente se quería decir algo también de su trabajo con mi laboratorio en Francia, con mis colegas de la universidad, también del IRD y de otras instituciones. Alicia era de las pocas personas o de repente de las personas más cumplidas que haya conocido nunca. Si ella se comprometía con nosotros, con los colegas, con las otras instituciones que armábamos los proyectos, Alicia siempre se cumplía con lo que se había acordado. No se desaparecía en absoluto. Siempre se contestaba, siempre estaba ahí y siempre cumplía con lo que se había acordado. Ella vino a trabajar bastantes veces a Francia también, compartimos muchos momentos también en el laboratorio. Y también recuerdo mucho esa rigurosidad en el trabajo y esa voluntad de siempre cumplir con lo que se había acordado, que yo también apreciaba mucho de su personalidad, además de muchos otros aspectos. Gracias, Evelyn. Doctora Casalino, por favor, le pediré que no sea más de 5 minutos. Ya, 1, 2, 3, ya. Terminé. Mentira. Lo primero que quiero recordar también acá es a otra maestra, Ela Dunbar Temple, porque ella a nosotros, o al menos a nosotras, nos decía que siempre tenemos que estar preparadas porque el día que nos toque asumir responsabilidades tenemos que hacerlo bien. Y eso me hace acordar a Alicia, porque ella era así, ¿no? Estaba preparada y por eso que asumió un reto enorme. Tenía una vocación de servicio y una capacidad de gestión bastante elevada y aceptó ser la directora de la Escuela de Geografía, ¿no? En un ambiente bien cerrado, poco dialogante, a pesar de que ella era bien dialogante, el ambiente
era poco dialogante. Entonces ella ahí mostró fortaleza y mostró firmeza, logró hacer cambios. Yo creo que ese es parte de su legado. También fue una persona que estaba comprometida con la labor docente, la enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto ella fomentaba el diálogo intergeneracional. Esas reuniones, ese aprendizaje más allá del aula era muy característico de ella, y además, producto de la labor docente, los docentes somos investigadores por naturaleza y enseñamos lo que investigamos. Ella siempre participaba en grupos de investigación. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en varios grupos de investigación, y además ambas en el mismo proyecto. A veces ella era la responsable del proyecto y yo era la corresponsable, y a veces nos turnábamos. Yo era la responsable y ella era la corresponsable, y siempre tenía tesistas, siempre. O sea, sus investigaciones siempre consideraba a los tesistas, algo que también hacía yo, y por eso encontrábamos ese espacio juntas, ¿no? Para escribir, y teníamos una idea de proyecto y hacíamos que ese proyecto sea con enfoque histórico y con enfoque geográfico. Y lo último es fortalecer el tejido social. Yo creo que ahí también ella aportó mucho hasta el último, siempre preocupada por cumplir. El último proyecto fue un proyecto sin financiamiento, pero estando enferma se preocupó de que se cierre ese proyecto. Estando enferma siguió participando en reuniones para pensar en una mejor visión para San Marcos, nuestra facultad y nuestras escuelas. Muchas gracias, doctora Carlota Casalino. Y finalmente Camila, por favor. Sí, voy a comenzar justamente con una reflexión que ha salido de las dos doctoras. Es que la profesora cambió la metodología de trabajo que había en la escuela. Así como en la planificación decimos que tenemos que hacer una planificación de abajo hacia arriba, eso lo hizo la profesora Alicia con los estudiantes. Eran reuniones de trabajos, creo que hay algunos compañeros acá presentes, ex delegados, ex parte del centro de estudiantes, que tuvimos ese cambio en la gestión de la Escuela de Geografía. Comenzamos a trabajar con la profesora de una manera tan articulada que creo que cuando llegábamos a los consejos de facultad, quizás se acuerdan un poco de las profesoras, éramos la Escuela de Geografía, llegaba la directora Alicia con sus alumnos, con el equipo de Geografía, y realmente era una cara diferente a estos espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces íbamos muy preparados porque con la profesora, un día antes o varios días antes de presentarnos en estos espacios, teníamos que ir preparados, teníamos que ir con data cuantitativa, con data cualitativa, del diagnóstico que estaba pasando en nuestra escuela, ver las problemáticas, qué necesitábamos, dónde estaban esas brechas, así como esta planificación territorial trata de cerrar brechas sociales de infraestructura y equipamiento, nosotros tratábamos de cerrar con nuestra planificación las brechas de qué cursos nos faltaban otros docentes, especialistas, hacíamos todo un diagnóstico en gabinete, se podría decir, pero con las voces de los estudiantes. Algo que justo hoy día me puse a revisar el correo que teníamos con la profesora Alicia del 2016 y veo donde me dice, Camila, aquí está esto, por favor, publicarlo para que los delegados lo informen a sus bases y qué opinan. Para la profesora era muy importante que los estudiantes estén de acuerdo y sean representados por sus delegados y al mismo tiempo por la junta directiva que en ese momento estábamos presentes nosotros. Entonces, esa manera de llevar también su parte laboral, profesional en la gestión, era realmente valioso para nosotros, porque quizás no estábamos haciendo geografía en ese momento, pero estábamos planificando, ya nos estábamos preparando para lo que se nos venía laboralmente, y creo que eso en mí, en lo personal, me ha ayudado mucho para que yo crecer profesionalmente. Entonces, yo no sé si en la actualidad, si acá en la Escuela de Geografía de Católica se trabajan, digamos, nosotros nos quedábamos tantas horas para armar los horarios, para que los profesores, consultarles, ¿no? Porque hay tipos de profesores tiempo completo, auxiliares, entonces, de acuerdo a esas condiciones, a un buen diagnóstico, poder armar un horario que sea accesible para todos,
que ningún estudiante se quede sin poder ingresar a un curso, porque suele pasar eso, se cruzan los cursos y a veces el estudiante no puede cubrir todas ¿cómo se dice? Sus cupos, ¿no? Sus números de créditos. Entonces, con la profesora pensábamos siempre en eso. Las aulas tenía que tener los proyectores, tenía que estar todo listo, revisábamos, veíamos si teníamos algún error. O sea, teníamos que ir bien preparados a estos consejos de facultad para justificar, esta es nuestra carga académica, es sostenible, es accesible, es para todos los estudiantes. Entonces, esa manera de trabajo con la profesora, me gustaría, espero que siga así, porque qué mejor que escuchar a los estudiantes, que al final se pueden perjudicar de algunas malas decisiones de los que tienen la decisión en las escuelas, ¿no? Entonces, eso creo que es el gran aporte que hizo la profesora Alicia en la gestión de nuestra escuela siendo directora. Gracias. Gracias, Camila. Gracias nuevamente a las 3 panelistas por compartir esa reflexión rápidamente. Yo sé que no, estas preguntas las estamos planteando ahora, como dije, es un tono más informal, no es que las hayamos preparado previamente. Queremos que sea también un poco espontánea las respuestas que nos den. La última pregunta es, como les voy a pedir que sea como un cierre, entonces pueden, breve, porque no tenemos mucho tiempo, disculpen. Es más bien sobre el rol, o sea, es decir, aún hoy en la universidad, por lo menos en San Marcos, y creo que es un reflejo del país en ese sentido también, ser mujer y dedicarse a la actividad profesional, científica, no es lo mismo que siendo hombre, y creo que yo lo puedo reconocer claramente. Y entonces, Alicia, ella se formó en un entorno incluso más hostil, porque ella estudió en San Marcos en la década de los 60 y se va a estudiar a Rusia en la década de los 70, ¿no? Y una anécdota que creo que puedo compartir con permiso de la familia, que creo que sí se mencionó en el homenaje hace un tiempo, es que ella tuvo que casarse, porque si no se casaba no le daban permiso para viajar a Rusia. eh, Soltera, ¿no? Así era digamos, la tradición en la familia que le exigía, ¿no? Entonces quería pedir su opinión final, sus palabras finales sobre cómo Alicia, siendo mujer, ha contribuido a superar esa brecha que tienen todavía las mujeres para dedicarse a la ciencia y a la academia, al mundo de la academia en general, ¿no? Si lo pueden hacer en 2 minutos, les quedaré muy agradecido. Comenzamos, creo, con Camila por esta vez. Sí, bueno, creo que siendo mujer y haber llevado casi todos mis 5 cursos 5 años con la profesora Alicia en la universidad, siempre vi en ella un ejemplo de que yo podía lograr lo que yo quisiera, porque su historia de vida, creo que a toda mujer, a cada adolescente que está en aula motivaba mucho. Y lo veo reflejado en mis compañeras, lo veo reflejado en muchas de sus alumnas de otras promociones, de que ese ejemplo, porque en ese entonces, más o menos, en la Escuela de Geografía, estamos hablando 2012, 2015, 2016, creo que no habían más de 4 profesoras mujeres. La mayoría eran profesores varones, ¿no? Y entonces, y ella marcaba siempre una diferencia a la exigencia que nos daba, porque nos decía que nosotros tenemos que trabajar por el bien común, ¿no? Ese era algo muy importante para ella, ¿no? Que más allá del crecimiento profesional eran los valores que íbamos a tener como personas y sobre todo como mujeres en un mundo muy hostil que poco a poco esperemos que vaya cambiando, pero creo que ver ese perfil profesional y también de valores personal nos ha ayudado mucho. Gracias. Gracias, Camila. Doctora Carlota Casalino, por favor. A ver, es más o menos lo que decía Ela Dunbar Temple, justamente, ¿no? Cómo abrir el espacio, o sea, hacer bien las cosas siendo mujeres, porque eso permite abrirle el camino a las mujeres que vienen detrás de nosotros, de las siguientes generaciones. Eso es algo que yo tenía muy claro y eso es lo que también Alicia practicaba y que, porque cuando las mujeres hacemos algo mal, cuando tenemos una responsabilidad, cerramos el camino a otras mujeres. Entonces es una responsabilidad bien alta la que asumimos
y en San Marcos es bien fuerte eso, ¿no? Es bien fuerte, eso lo saben los que estudian, los que son profesores, eso en San Marcos es muy fuerte. Hasta antes de la pandemia seguían pensando mis colegas que yo era una joven profesora. Imagínense eso, ¿no? Eso fuerte que hay allí. Pero también tiene que ver con que en el caso de mujeres científicas y profesionales, no solamente es un tema de razón, sino también de sentimiento y de comprensión. Ese carácter humano que hace, que le da calidad a las relaciones entre las personas. Y por supuesto, ese ir contra el hiperindividualismo del mundo de hoy, pensar en el bien común, pensar en que debemos ser solidarios, de aprender todos juntos, de empezar a proponer cosas de abajo hacia arriba, todos esos valores, principios que tienen que ver con una formación integral, que a la larga tiene que ver con la formación de un profesional líder, que es lo que Alicia hacía y hace y se nota por las ponencias que he escuchado hoy día, que estamos ante jóvenes generaciones de geógrafos y geógrafas líderes. Muchas gracias, doctora Carlota Casalino. Y finalmente, Evelyn Mesclier, doctora Mesclier. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo desde lo que conocí a Alicia, un primer aspecto que me impresionaba es que justamente ella no se dejaba impresionar por nadie y mantenía, cuando pensaba que tenía razón y que apoyaba un proyecto que iba a ser favorable a la vez para la formación en geografía y para sus alumnos, lo mantenía delante de cualquier autoridad que intentaba poner en tela de juicio o bien su competencia de ella para llevar a cabo ese proyecto, o bien la utilidad de ese proyecto. Y la utilidad efectivamente que le otorgaba a ella a los proyectos era la utilidad social, el bien ese de los alumnos, el bien también del país, la preocupación por el país, por lo que estaba pasando en el país. Ella siempre lo ponía primero y yo la he visto conversar con autoridades que más bien llevaban las cosas a ver cuál es el beneficio financiero que se va a poder sacar, y a ella eso no le interesaba, realmente estaba enfocada a hacer algo útil para la sociedad y para los alumnos y no tenía miedo. Y eso también me parece que es una responsabilidad como que una tiene como mujer también, de mostrar que no somos menos que cualquiera, y podemos mantener también nuestras opiniones. Y un segundo aspecto, que sería un aspecto que por lo general se considera más femenino, pero creo, obviamente cuando digo más femenino, también los hombres pueden tener ese aspecto en su personalidad, era el cariño que tenía a sus alumnos, el hecho, por ejemplo, creo que algunos a veces se pasaban toda la noche en su casa hasta terminar su tarea, porque a ella le importaba tanto que logren sus objetivos los alumnos. Y eso creo que es una calidad bastante femenina, en el sentido de que no interesa la competencia, no interesa ser más que los demás, más bien se interesa que todo el mundo logre avanzar al mismo paso hacia los objetivos comunes. Y vuelvo a decir que, bueno, me parece ser una calidad que las mujeres hemos aportado tal vez un poco más en la academia y en los puestos de responsabilidad, pero obviamente los hombres también pueden tener ese rasgo en su personalidad. Entonces esos dos aspectos de Alicia creo que sería lo que contestaría a esa pregunta de cómo ella logró, siendo mujer, aportar tanto a la academia, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a sus alumnos, y a nosotros también, a sus colegas. Y quiero insistir también en esa capacidad también que tenía Alicia de trabajar en una forma muy de la misma forma, ¿no? Teniendo esas dos cualidades realmente,
de no, o sea, pensar que ella valía tanto como cualquier otro y a la vez ese no estar en una postura de competencia, sino de colaboración. Y a nosotros también, bueno, los colegas franceses también que han tenido la oportunidad de trabajar con ella y los estudiantes franceses también que ella recibió. Creo que todos también se han aprovechado mucho de esos aspectos de su personalidad. Muchas gracias, Evelyn, Carlota, Camila, por las intervenciones y compartir sus momentos.